Bueno, bienvenidos una vez más. Nos da mucho gusto tenerlos conectados, saber que están del otro lado de la pantalla. Y estamos en nuestra última sesión de nuestra serie llamada Suma. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y en verdad, si has recibido a Jesús en tu corazón, si lo has invitado a tu vida, déjame felicitarte porque el Dios que vive dentro de ti ha vencido al mundo, y eso es muy bueno, y eso es en verdad un apoyo increíble que podemos tener. En tus días más oscuros, el amor de Dios te va a sostener. ¿Verdad? Acompáñame a hacer una oración muy rápido para comenzar con el tema. Dios, muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, porque estás con nosotros, porque nos sostienes, Dios, y sabemos que tu amor, Dios, es incondicional. Hoy queremos seguir aprendiendo de ti, Dios. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra, a tu espíritu, a tu consejo, Dios, porque sabemos que quieres proyectar nuestra vida a un destino diferente, a un destino que tú has escrito, y eso es lo mejor que podemos anhelar. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, déjame decirte que el tema del día de hoy lo hemos titulado El poder de su amor. ¿Y por qué este nombre? Porque el amor de Dios corona todo lo que nosotros somos, lo bueno que alcanzamos a hacer a través de lo que Dios ha trabajado en nosotros, y el amor de Dios corona lo que hemos alcanzado, lo que podemos alcanzar. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, podemos hacer muchas cosas buenas, podemos entender los misterios de Dios, podemos profetizar, podemos alcanzar un gran conocimiento de la palabra, podemos inclusive dar a los necesitados e incluso podemos mover montañas con nuestra fe, pero si no amamos a los demás, no habríamos logrado nada. Y ese es un punto muy importante, porque el amor de Dios corona todo esto que hemos visto. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios no tiene límites, y entonces dentro de la serie que hemos estado viendo de añadir a nuestra fe, hemos visto 6 cualidades. La séptima es el amor de Dios, y déjame recordártelas: es virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal. Y recuerda, si estas cualidades abundan en nuestra vida, vamos a poder ser personas útiles, personas productivas y personas con una visión clara del destino hacia dónde va nuestra vida. No solamente decir que creemos en Dios, sino decir creemos en Dios y sé que mi vida le pertenece a Dios y sé que Dios está proyectando nuestra vida a un destino diferente. Y hablando de destino, todo el futuro siempre tiene tormentas. La vida con Jesús es de mucho movimiento, de mucha intensidad. Y yo recuerdo que todos los apóstoles, desde el momento que conocieron al Señor Jesús, empezaron a tener una vida muy intensa hasta el día de su muerte. Y yo creo que siguen en la eternidad teniendo una vida interesante e intensa con Jesús. Y hablando de nuestro destino, de nuestro futuro, tenemos 2 opciones. Uno, dejar que el futuro forme tu vida. Que solamente empecemos a vivir y no tengamos como esa fuerza para que nosotros podamos formar nuestro futuro y podamos formar nuestro destino a través de la palabra de Dios y del apoyo de Dios. Entonces, creo que es bien interesante que nosotros estemos conscientes de que tenemos que añadir a nuestra fe, de que tenemos que esforzarnos, de que tenemos que sumar también, y no solamente dejar o pedirle a Dios que Él sume a nuestra vida, sino nosotros también tenemos una responsabilidad. Porque el amor de Dios siempre está pensando en tu futuro, siempre. Dios siempre está pensando qué es lo que Él te va a hablar el día de mañana, cómo te vas a despertar. Él ya sabe si el día de mañana vas a despertar con la misma ansiedad, con el mismo problema, con la misma crisis. Él ya lo sabe y Él tiene preparado un abrazo y una palabra. Él siempre está pensando en el futuro y Él siempre quiere hacer algo nuevo. En Isaías 43 hemos visto en el versículo 18 que Dios está recordándole al pueblo y le dice: te salvé, hice grandes milagros, abrí el mar, pero olvida todo eso. Déjame leértelo. En el versículo 18 dice Dios: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. En el futuro
Nuestro futuro siempre va a haber tormentas. Pero con la motivación del amor de Dios podemos seguir creyendo que ese futuro está lleno de fe, lleno de esperanza y lleno del respaldo de Dios, a pesar de esas tormentas. Yo creo que la creatividad que Dios nos da, que Dios inspira, muchas de las veces es en medio de la tormenta, muchas veces es en medio de las crisis, pero el amor de Dios lo es todo. El amor de Dios va más allá de lo que a veces pensamos, y yo creo que sin la motivación de su amor no podemos hacer nada que verdaderamente valga la pena. Pablo dijo, puedes hacer muchas cosas, puedes conocer la Biblia completa, puedes profetizar, puedes tener un título, puedes tener muchas cosas, dar a los pobres. Inclusive Pablo dice, puedes sacrificar tu cuerpo y de nada te va a servir si no hay amor en ti. Entonces, es bien importante esta parte. Yo creo que tú y yo debemos de cambiar un poco nuestra forma de pensar y no menospreciar las tormentas, porque las tormentas es la mejor oportunidad que tenemos para que nuestra vida sea transformada. En medio de la tormenta, el amor de Dios se levanta. En medio de la tormenta es donde su mano Dios la extiende y nos sostiene, y empezamos realmente a vivir ese amor. Cuando no estamos en crisis y no estamos en tormenta y no estamos pasando por problemas, es muy común que como seres humanos pensemos que lo tenemos todo. Y a veces no lo decimos, pero sí lo hacemos. Y dejamos de buscar a Dios, y dejamos de ver su consejo, y dejamos de ver a través de los ojos de Él para ver nuestro destino. Pero cuando viene una tormenta, cuando viene una crisis, en nuestra condición humana corremos con Él, y a veces no entendemos y queremos que Él nos saque de la tormenta, pero Él está ahí. Y créeme que su amor, el poder de su amor, te va a sostener, te va a levantar y va a estar contigo. No sé cuál sea tu tormenta. Lo que sí sé es de que el poder de su amor te va a levantar, te va a cuidar y jamás te va a dejar. En verdad, te animamos a ponerle atención a Dios, a seguir buscando de Dios, a seguir buscando de su palabra, de su consejo, a que tú te conectes a tus reuniones, a que sigas con tus planes de oración, con tus planes de lectura, porque Dios está muy interesado en amarte. Dios está desesperado por amarte, por abrazarte, y que porque le podamos también nosotros poner atención a ese amor. El amor de Dios es una de las cosas que en lo personal yo no puedo explicar. Yo creo que podemos pensar y podemos estudiar mucho de los tipos de amor, de cómo se desarrolla, de la historia de la palabra, pero para mí es algo que no podemos explicar. Para mí es algo que el amor de Dios primero se vive y después lo estudias. Y eso me gusta mucho, porque se vive en medio de la tormenta. En medio de la tormenta es donde estamos esperando que su amor nos rescate, que su amor traiga paz, que su amor nos saque de esa situación difícil. Y Dios puede convertir un desastre en algo increíble. Si piensas que tu vida, que tu economía, que tu mente, que tu familia está hecha un desastre, no te preocupes. En verdad, Dios es especialista en convertir un desastre llamado vida, nuestras decisiones, en algo increíble. Tu vida va a tener tormentas y eso no lo vas a poder evitar. A veces pensamos que orando mucho voy a evitar tormentas, y eso créeme que no, ni tú ni yo lo podemos evitar. Pero aunque estemos en medio de esa tormenta, créeme que Dios no te quitará de la tormenta, pero Él sí va a estar en la tormenta. Él sí te va a sostener, Él sí va a estar hablando a tu corazón, Él sí va a estar abrazando tu vida, abrazando tu familia, cuidando de tu economía, cuidando de tu alma, cuidando de seguir inspirando cosas para que tú y yo podamos crecer en sabiduría, podamos crecer en nuestro conocimiento y podamos fortalecer nuestro espíritu. Y aunque estemos en la tormenta, tengamos la fuerza y la confianza en su amor para seguir. Y aquí es donde déjame platicarte una historia. Es una historia que a mí me gusta mucho
Y esto viene en Hechos 27, y es cuando Pablo está viajando a Roma, pero no está haciendo un viaje bajo su voluntad, sino Pablo se había vuelto peligroso para Roma, se había vuelto una persona que estaba haciendo una revolución en el pensamiento, en lo espiritual, en lo social, y Pablo es encarcelado de alguna manera, y lo iban a llevar al concilio en Roma. Y esta historia viene en Hechos 27, del versículo 1 en adelante. Cuando se decidió que navegáramos junto a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Y entonces Pablo estaba en problemas por haber predicado el evangelio. Él se metía en problemas contra ese imperio, el imperio romano. Él estaba en esa situación y el cumplir la voluntad de Dios lo estaba confrontando. Él se había convertido en un revolucionario, en una persona que estaba cambiando la forma de pensar, no solamente de las personas del pueblo de Dios, sino también del imperio romano. Entonces lo veían como una amenaza. Entonces decidieron subirlo a un barco, tomarlo como preso y llevarlo para que diera alguna serie de explicaciones. Déjame leerte el versículo 13. Dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El versículo 15. El barco quedó atrapado en la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Yo no sé cuántos de tus problemas se han convertido en una tormenta. A veces tenemos problemas y no les ponemos atención, no tenemos el cuidado de buscar el consejo de Dios, y de repente hay una tormenta encima de nosotros, hay una tormenta encima de nuestra economía, encima de nuestra familia. Pablo tenía que cumplir un destino. Él tenía que estar en Roma, y yo creo que Pablo entendía que todo lo que le pasaba era para bien. Y a lo mejor Pablo en esa situación pudo haberle dicho a Dios, mejor llévame de otra manera a cumplir tu llamado. No quiero pasar esta temporada o este viaje, no quiero estar atado, no quiero ser considerado un preso, no quiero pasar por una tormenta y no quiero pasar por las decisiones o depender de las decisiones de alguien más, o que mi vida dependa de las decisiones de alguien más. Pero acuérdate, Dios tenía un destino con Pablo, y Dios estaba teniendo cuidado de él. En verdad, no dejes que las tormentas detengan el destino que Dios te ha dado. No dejes que las tormentas te desanimen. En verdad creemos que el poder del amor de Dios, el experimentar su amor, te lleva más allá. Nos lleva a tener una confianza más grande. El poder de su amor te llevará a un futuro que Él está escribiendo a pesar de cualquier tormenta, a pesar de cualquier problema. Y creemos que estas cualidades que menciona Pedro nos fortalecen para poder vivir experiencias como la que estaba viviendo Pablo. A veces pensamos que nuestra fe está fortalecida y que es suficiente para poder avanzar al destino que Dios me dijo, y nos llena de emoción y lo queremos y decimos, es que Dios tiene una familia para mí, es que Dios tiene una economía, Dios tiene una buena vejez, tiene un buen retiro, tiene experiencias, tiene cosas buenas, y pensamos que es suficiente, y dejamos de ejercitar nuestra fe y dejamos de añadir lo que es necesario. Entonces te animamos en verdad a que seas muy intencional en sumar a tu fe estas 6 cualidades, y que el amor de Dios te lleve de la mano, que el amor de Dios te lleve, porque vamos a pasar por tormentas y vamos a pasar por esas situaciones difíciles que no vamos a poder evitar, pero el amor de Dios te va a sostener, y estas cualidades te van a llevar a que tu confianza en Dios esté muy conectada con las palabras de Dios. Entonces Pablo estaba pasando por esto. Acuérdate que se levanta una tormenta. Ellos habían decidido dejar como todo a la deriva, pero
Fíjate lo que dice el versículo 17. Pablo no tenía una opinión. Él no mandaba ahí, no ordenaba ahí. Él estaba bajo la opinión de otras personas que no conocían a Dios. Pero él estaba confiando en Dios. Y en el versículo 17 dice, después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Está hablando de los botes salvavidas. En medio de la tormenta hicieron esto. Dice, pero temiendo que fuera a encallar en los barcos de arena de Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Ellos tenían un temor. La tormenta, cuando se levanta una tormenta en nuestra vida, en nuestra familia, lo primero que viene es un temor a perder lo que hay en tu barco, por lo que has trabajado, por lo que estás luchando, y entonces se levanta un temor a perder eso. Y entonces dice la palabra que ellos temían porque fueran a encallar. Y lo primero alocadamente que hicieron fue bajar el ancla en medio de una tormenta. Y ese fue un gran error, porque a veces tú y yo bajamos el ancla antes de tiempo. A veces estamos en medio de la tormenta y pensamos que nos damos por vencidos, nos damos o nos consideramos personas que no pueden con este problema, que no podemos con esta serie de emociones, que no podemos con este diagnóstico médico. Y entonces empezamos en medio de la tormenta, en vez de escuchar la voz de Dios, de llenarnos de su amor, de llenarnos de confianza, empezamos a darnos por vencidos. Y el temor nos lleva a bajar el ancla en medio de la tormenta. Ellos estaban haciendo esto, y a veces tú y yo bajamos el ancla porque nos encanta el drama. Nos encanta reclamarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué me sigue pegando la tormenta? ¿Por qué me sigue pegando esta situación una y otra vez? Y yo me imagino que Dios diciéndome, ¿por qué sigues ahí parado? ¿Por qué no dejas que mi viento te saque de la tormenta? A veces estamos en la tormenta y por temor a ser destruidos, por temor a que las cosas nos sigan golpeando, alocadamente tomamos decisiones. Ellos habían aventado el ancla. Ellos querían resguardarse, querían sobrevivir, pero Dios tenía un plan. Y a veces confiamos mucho en lo que sabemos, y confiamos mucho en el barco, y confiamos mucho lo que tenemos en el barco. Pero yo creo que muchos hemos bajado el ancla antes de tiempo. En verdad te animamos a que no te detengas, a que vayas hacia adelante sin importar el tamaño de la tormenta. Dios está contigo y Él tiene un destino, y Él te ha hablado de un destino que está más allá de la tormenta. Entonces, confía en Dios. Muchos estamos pasando tormentas, y esas tormentas pueden ser en la salud, en la economía, en la mente, y de repente vemos que la depresión, la ansiedad no te deja, y vemos que hay una tormenta a nuestro alrededor y estamos pasando por momentos difíciles. Y cuando tú estés en medio de la tormenta y en verdad te des cuenta que no somos tan fuertes como pensábamos, y yo creo que es un momento para poder tomar el consejo de Pedro y empezar a esforzarnos en añadir a nuestra fe todas estas cualidades que van a fortalecer nuestra vida. Déjame platicarte un poco, porque hablando de tormentas, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Dios, lo conocí a los 18 años, y en ese tiempo mi mente estaba destruida, mi alma estaba llena de ansiedad, estaba derrotada. En verdad yo no tenía ganas de vivir, yo no tenía ganas no tenía ningún sueño por qué luchar. Y yo recuerdo que cuando a mí me hablaban de Dios, era muy común que yo dijera, bueno, a lo mejor Él no puede conmigo, y a lo mejor yo no puedo estar ahí porque soy muy ajeno a Él. Pero cuando empecé a experimentar su amor, y cuando empecé a experimentar su bondad, su misericordia, yo pensé que todo iba a caminar mejor. Y yo pensé que mágicamente
de la noche a la mañana se iba a quitar esos problemas y que Dios me estaba sacando de una tormenta y no fue así, no fue tan rápido, porque había muchas cosas que Dios quería tratar con mi vida. Y yo me acuerdo que dentro de esas temporadas difíciles yo iba y venía y entonces un día dije, ya no puedo más con esto, Dios. Ya no puedo con mi vida, ya no puedo con mi corazón, no puedo con mi mente. Y yo me acuerdo que ese día decidí entregarle todo lo que había en mí, que eran más cosas malas que buenas. Pero yo le dije, si tú eres Dios, si tú existes, si tú en verdad me amas, en verdad toma mi corazón, toma esta situación, hay una tormenta en mi vida, mi mente está destrozada, no tengo ganas de vivir. Y entonces había mucho ruido, había una tempestad en mí. Y ese día me acuerdo que yo le reclamé a Dios. Y yo le dije, si tu amor es tan grande, ¿por qué sigo sintiendo que estoy en medio de la tormenta? Pero al mismo tiempo le pedí ayuda. Entonces ya ves cómo somos de bipolares con Dios. Le reclamamos, pero le pedimos ayuda. Y nuestras emociones están sueltas y están descontroladas. Y yo me imagino que Dios nos voltea a ver con tanto amor y con tanta compasión, que Él decide hacer algo todo el tiempo con nosotros. Para mí fueron momentos muy difíciles, fueron años, fueron temporadas donde yo no entendía, donde yo me sentía en una tormenta todo el tiempo. Y cuando estaba haciendo este tema me acordé de esa parte y me acordé que esas temporadas de tristeza solamente las pude sobrellevar confiando y experimentando el amor de Dios. Eso fue lo que nos mantenía a flote. Y me acuerdo que después de ese día que solo en mi cuarto le dije muchas cosas a Dios, pasaron 3 meses y alguien oró por mí en una iglesia. Y cuando alguien estaba orando por mí, me dijo, Dios me muestra cómo estabas en tu cuarto, cómo era de noche, cómo te pusiste de rodillas y le empezaste a decir esto. Y entonces empezó a decirme cada palabra que yo le había dicho a Dios. Y eso, yo desde ese momento, mi corazón se llenó de alegría porque sabía que Dios me había escuchado, sabía que Dios estaba en medio de la tormenta. La tormenta no paró, pero sabía que ahora tenía ánimo a través del amor de Dios y entonces las cosas fueron cambiando. Tú y yo nacimos, o hay estudios donde dice que hemos nacido con 2 tipos de temor, el temor a caernos y el temor a los ruidos fuertes. Pero a lo largo de nuestra formación, de nuestro estilo de vida, de nuestras decisiones, nos damos cuenta que ahora le tenemos miedo al agua, le tienes miedo a tu esposo, le tienes miedo a tus hijos, le tienes miedo a las alturas, al vecino, le tienes miedo al dinero o a la oscuridad. ¿En qué momento nuestra vida sufrió tantas tormentas y tantos golpes que ahora le tenemos miedo a muchas cosas? Y entonces yo escuchaba a esta persona hablar y hablaba de esos 2 tipos de temor. Y el temor a caernos y el temor a los ruidos fuertes nos decía que era para sobrevivir, para que nosotros pudiéramos huir de una situación difícil. Pero ahora le tenemos miedo a muchas cosas y yo creo que han sido tormentas mal atendidas por nosotros y por nuestros padres y por nuestro entorno y por nuestra familia. Entonces yo creo que ahora tenemos una oportunidad de que las cosas sean diferentes. Ahora tenemos la capacidad de confiar en el amor de Dios, de levantarnos y que el temor no nos paralice, que el temor no nos lleve a tomar decisiones alocadas. El amor de Dios es más fuerte que cualquier temor y créeme que con su amor vas a poder sobrellevar cualquier cosa. Siempre lo digo y no sé si lo recuerdes, pero solo tengo esta vida para poderle creer a Dios. No tengo otra vida. Cuando vayamos al cielo no le vamos a predicar a nadie, no vamos a ser generosos con nadie, no vamos a soportarnos, no nos vamos a edificar porque vamos a estar en la presencia de Dios. Solo tenemos esta vida para poder ser usados por Dios y para ver hasta dónde Dios nos quiere llevar. Y aunque pasemos por tormentas,
Nuestro consejo es de que no te enamores de tu barco y no te enamores de procesos, sino que tu amor esté en Dios, porque Dios es quien te va a sostener, Dios es quien te va a cuidar, Dios es quien te va a llevar a cumplir tu destino. Enamórate de Dios y confía en Dios. Pablo, en el versículo 21, en verdad te animo a que veas toda la historia porque hay cosas muy interesantes, pero en el versículo 21 en adelante, Pablo se levanta y yo creo que el Espíritu Santo ahí lo toma y ve lo que pasa aquí. En el versículo 21, llevamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, habían haber seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta, así que habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios al que pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Entonces, Pablo se está levantando, era un preso, no le iban a poner atención, pero había mucha gracia delante del encargado de este centurión. Y entonces Pablo les dice: si me hubieran hecho caso, no estarían perdiendo el barco y no estarían perdiendo inclusive la vida. Y cuando Pablo decide darles dos noticias y les dice: cobren ánimo porque nadie va a morir. Dios me dijo que nadie iba a morir y que ninguno va a perder la vida, pero el barco no la va a hacer. Y a veces tenemos mucha confianza en lo que tenemos y tenemos mucha confianza de nuestro barco y lo que hemos ganado. Y a veces Dios nos dice eso. Y a veces Dios nos dice: te tengo dos noticias. Una, de que no vas a perder la vida. Y otra, de que tu barco sí se va a destruir. Entonces, una vez más, nuestro consejo es de que te enamores de Dios y no te enamores del barco ni lo que hay en el barco, aunque te haya costado mucho trabajo, aunque Dios te lo haya dado. A veces nos aferramos tanto a eso que le dejamos de poner atención al dueño de todas las cosas, al dueño de todas las bendiciones, al dueño del universo entero. En el versículo 23, Pablo le está diciendo: todo va a estar bien, tranquilos, todo va a estar bien. Y el ángel le dice: Pablo, no vas a perder la vida, ni nadie de los que está contigo, pero aún tienes que ir a comparecer en frente del emperador. Entonces la historia está un poco rara, porque yo pensaría que Dios lo está sacando de un problema para llevarlo a otro nivel. Y realmente a veces nosotros entendemos otro nivel como si no nos pasara nada, como si Dios nos llevara a cierta paz o cierta estabilidad. Pero aquí Pablo, el ángel, estaba diciendo: el siguiente nivel es de que tú sigas con tu llamado y sigas cumpliendo tu destino y lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces el ángel le dijo: no vas a perder la vida, ni tú ni los que están aquí, pero el barco sí no la va a hacer. El barco se va a destruir. Y eso es bien importante porque dice: todos los que te siguen, a lo mejor tu barco se pierde, a lo mejor tus métodos no son los mejores, a lo mejor Dios quiere cambiar formas, a lo mejor Dios quiere destruir tu barco para poder hacernos entender que necesitamos confiar más en Él. A lo mejor la tormenta no la provocó Dios, ni la enfermedad, ni las cosas, pero ya estamos ahí y Dios es más grande que todo eso. Entonces, a veces le decimos a Dios: Dios, haz algo para que yo no esté viviendo en esto. Y Dios te dice: ya hice algo, ya te hice a ti para que tú hagas algo. En verdad, creemos que esta serie nos va a llevar a ser muy intencionales con nuestro crecimiento personal delante de Dios. Y creemos que si tú y yo nos esforzamos verdaderamente en que añadamos a nuestra fe
todas estas cualidades, nuestras probabilidades de éxito, de tu destino, de lo que tú estás orando, de lo que nosotros estamos creyendo de parte de Dios, van a ser más altas. Ve al futuro, nunca veas al pasado. Cree en ti porque Dios sí cree en ti. A veces nosotros no creemos en nosotros, pero créeme que Dios confía en la obra de sus manos. Y si tú has dejado que Dios haga algo en ti, créeme que eso va a permanecer, eso va a seguir. Y déjame leerte lo que pasó después, versículo 43 y 44. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo, porque las demás personas querían empezar a matar a los prisioneros para que no se escaparan. Entonces dice, el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas y de los restos del barco. De esa manera, todos llegaron sanos y salvos a tierra. Nuestro consejo es de que te aferres a Dios. No importa qué tormenta estés pasando. Aférrate a Dios y a lo mejor sabes nadar, a lo mejor no sabes nadar y tienes que agarrarte y aferrarte de una tabla, pero créeme que Dios te va a mantener a salvo. No pases mucho tiempo lamentándote lo que has perdido en medio de la tormenta. No pases mucho tiempo lamentándote lo que has perdido en esta pandemia. No sé si ha sido tiempo, si han sido relaciones, si han sido eventos, vacaciones, viajes, proyectos, dinero. No sé lo que has perdido, pero no pases mucho tiempo porque Dios tiene un destino que cumplir contigo. Dios tiene algo más adelante. De verdad yo creo con todo el corazón que el poder de su amor es el que nos mantiene a salvo, es el que nos mantiene a flote. No importa lo que se destruya, no importa si tu barco en esa temporada se destruye, no importa el diagnóstico que te han dado los médicos, no importa el proyecto que estás haciendo y que a lo mejor no piensas que no lo vas a lograr terminar, en verdad no te detengas porque Dios está contigo. Dios va a sacarte a flote y créeme que saldremos vivos de cualquier tormenta porque hay un destino que tenemos que cumplir. En verdad, te animamos a que vayas con Dios, a que rindas tu corazón a Dios, porque Dios está listo para levantar tu vida. Y déjame terminar este tema con unas palabras del rey David que a mí me gustan muchísimo, y esto viene en el Salmo 27, en el versículo 13. Dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. En verdad te invitamos a que a continuación tomemos un tiempo, a que a continuación donde estés, en verdad puedas tomar un tiempo con Dios, puedas cerrar tus ojos, puedas poner tu mano en tu corazón y puedas entregarle tu vida una vez más a Dios. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú, a pesar de todas las tormentas, a pesar de todas las dificultades, tú estás con nosotros, Dios. Y tú nos cubres con tu amor, Dios, tú nos levantas. Llena nuestros corazones el día de hoy, Dios. Cerca quiero estar.
servicio de oxígeno en línea. Los esperamos la próxima semana. Conéctense, o también, como ya les hemos comentado, tenemos los servicios presenciales. Pueden escribirnos a esta página o al número que pusimos al principio y lo pueden buscar para reservar su lugar. Pueden venir a las 10:30 o a las 12. Los esperamos.